Alerta, este contenido lo hizo una persona real. Es 100% auténtico, soy un ser humano y estoy viva. El misterio de Amy Scrape. Una científica que aparece mencionada en la lista de la Casa Blanca y que se supone que el FBI está investigando como parte de este extraño suceso donde los últimos años numerosos científicos e investigadores, muchos relacionados a la NASA, han desaparecido o han fallecido en misteriosas circunstancias. El caso de Amy ha salido a la luz después de que se hicieran virales numerosos videos, correos, información, publicaciones que ella misma subió a redes. Y esta científica hablaba de cosas bastante interesantes, como por ejemplo la existencia de ultraterrenos, la existencia de viajeros en el tiempo, tecnología ilimitada como la teoría de la energía antigravitacional. Daba una explicación diferente acerca de los ovnis. Ella estuvo denunciando que era vigilada por ciertos contratistas. Habló de energía dirigida, habló de un acoso grupal, del síndrome de Habana, y de todo eso estuvo denunciado, y luego en el 2022 perdió la vida en misteriosas circunstancias. Oficialmente dijeron que se había desvivido. Pero todas las investigaciones, todo lo que hizo, quedó como testigo de que algo estaba ocurriendo, y como son varios los científicos desaparecidos, evidentemente estamos ante un complot. Quédate en este video porque te voy a explicar qué fue lo que Amy descubrió, qué era lo que ella mostraba en redes, de qué se trataba su trabajo, y recuerda suscribirte porque vamos a darle más seguimiento a este interesante caso. Amy Scrape nació en Huntsville, Alabama. Es importante este dato, ¿saben por qué? Porque en Huntsville se menciona que es la ciudad de los cohetes, porque ahí están varios científicos e ingenieros trabajando para proyectos de la NASA. Hay varios contratistas de defensa ubicados en esa zona y también hay personas que trabajan para empresas que se dedican a proyectos aeroespaciales. De hecho, nada más como detalle curioso, Trump anunció que iba a mover varios laboratorios que estaban utilizando en Colorado y que los iba a trasladar a Huntsville, Alabama. No es casualidad. Bueno, ella estudió química y biología en la Universidad de Alabama y junto con su padre, que era ingeniero de la NASA, decidieron fundar el Instituto for Exotic Science, que era también conocido como Gravity Research Institute, una corporación de beneficio público en Delaware que pretendía que funcionara como una opción independiente para que muchos científicos pudieran desarrollar sus proyectos, ya que Amy comentó en varias ocasiones que los proyectos científicos, los laboratorios, los centros de investigación que se encuentran sobre todo en las universidades como Harvard, MIT y demás, están controlados por el presupuesto negro, que es el que maneja pues todo el bloque militar. Entonces, que muchos de los proyectos que se desarrollaban ahí evidentemente estaban destinados a ser utilizados para un tema militar. Y eso era lo que a Amy no le agradaba y por eso creó esta corporación. Bueno, sus principales proyectos o los temas en que ella estaba más enfocada era precisamente el tema de la ingeniería avanzada y la tecnología antigravedad. También la propulsión electrogravitatoria y también, y detalle curioso, la modificación del espacio-tiempo. Amy consideraba como una realidad que existían los viajeros en el tiempo. Ella comentó en una ocasión que daba a conocer su trabajo y trataba de publicar mucha información como respaldo. Ella decía, si te arriesgas en público, al menos alguien se dará cuenta si te cortan la cabeza.
Pero si te arriesgas en privado, te enterrarán, quemarán tu casa mientras tú estés dormido y ni siquiera eso saldrá en las noticias. Bueno, ella hablaba de varios temas. Uno de los más llamativos era que la tecnología antigravitacional ya había sido investigada y desarrollada muchas veces y que después las empresas habían decidido que no era conveniente y borraban todos los registros. Así que ya era algo que la humanidad había dominado. Uno de los puntos más llamativos es lo que ella dio a conocer. Y es que habló muchas veces acerca de la verdadera naturaleza de los ovnis y de lo que consideramos son los grises. Hay muchas teorías, ustedes saben, sobre los grises, desde que son demonios. Otras teorías afirman que son de otro planeta, que son esclavos orgánicos de otra raza o de otra especie, por llamarlo así. También que podrían venir de otra dimensión. Pero Amy daba otra teoría diferente. Ella dijo que no eran visitantes de otros planetas, sino visitantes del futuro, humanos del futuro que habían regresado en el tiempo. Amy estaba convencida de que existía el viaje en el tiempo. Según ella, existen grupos identificados como el P45 y P52, que son humanos que regresan después de 47,000 años y de 52,000 años en el futuro. Ella afirma que existe la posibilidad de que un gran desastre o una gran catástrofe podría ocurrir. Su teoría es que estos seres, los grises, están trabajando aquí en la Tierra, ya sea para asegurarse que esto no ocurra o por el contrario, para asegurarse que la línea temporal transcurra sin modificaciones y asegurarse que este gran catástrofe ocurra y destruya una parte de la población y literalmente cambie al mundo. Esto es muy curioso porque varios científicos y varios investigadores, por ejemplo, del famoso caso de la misión anglosajona, hablan también sobre un posible y eventual catástrofe que la humanidad estaría enfrentando los próximos años y que los millonarios saben lo que va a ocurrir y por eso están construyendo sus búnkers. Bueno, Amy, antes de 2022, hablaba de ese catástrofe se acercaba y que los grises venían del futuro para asegurarse que ocurriera, que tenía que ocurrir en esta línea temporal y que tenía que pasar. Esa es una teoría muy importante. Ella dijo que tenía una teoría del éter sobre propulsión exótica y modificación de la gravedad, que había desarrollado una energía ilimitada. Ella sobre todo describió que esa tecnología se parecía o podía ser utilizada en naves como lo que conocemos como los ovnis y que la teoría antigravitacional ya había sido conocida, ya había sido utilizada, pero que había sido cancelada o que se había mantenido en secreto, que la utilizaban ciertos gobiernos, pero que había intereses de que no la desarrollara cualquier persona. Bueno, ella hablaba de la NASA. Decía que varios científicos de la NASA la estaban vigilando y que le robaban su trabajo, que incluso algunas empresas contrataban a su centro de estudio para desarrollar ciertas investigaciones
para hacer ciertos experimentos y luego le robaban toda la información al laboratorio. Entonces, ella dijo que en la NASA ocurría este robo de información, que le robaba a otros centros de investigación y lo presentaban como propios. También habló de que varios científicos de la NASA estaban controlados mentalmente, que habían sido expuestos a temas de control mental como el MK Ultra y al proyecto Stargate, que tenía como misión principal desarrollar el proyecto de visión remota, que por cierto era lo que estaba investigando Jacobo Greenberg antes de desaparecer hace muchísimos años. Bueno, casualmente. Ella también decía que en la NASA pues estaban desarrollando proyectos muy oscuros que no tenían nada que ver con viajes a la Luna o con viajes al espacio, que había otros programas secretos. Pero sobre todo lo que ella dio a entender es que las tecnologías existían como la antigravitacional, pero que había ciertos intereses de que esta tecnología no se diera a conocer al mundo y no la pudiera utilizar cualquier persona. Bueno, también habló acerca de que ella sufría de algo llamado el síndrome de La Habana. Déjenme les cuento de qué se trata. El síndrome de La Habana es un caso real. Lo sufrieron varios diplomáticos estadounidenses cuando estaban en La Habana, Cuba, en una embajada. Ellos empezaron a tener cierto malestar, les dolía la cabeza, tenía zumbido en el oído, escuchaban extrañas voces, y se investigó y se pudo determinar que los vértigos, mareos, incluso pequeñas quemaduras que tenían en la piel eran provocados por armas de energía dirigida. Un acoso grupal organizado que estaban sufriendo diversos diplomáticos estadounidenses. Se llama así el síndrome de La Habana, fue documentado y se considera un caso real. Y se considera que eso ha ocurrido en numerosas embajadas. También que es algo que han padecido algunos divulgadores de información científicos como Amy, y numerosos periodistas o gente que pueda resultar molesta para las agencias de inteligencia. En especial, Amy estuvo denunciando meses antes de que perdiera la vida en misteriosas circunstancias esto. De hecho, ella tenía un novio llamado Mark Sokol, que también era un científico, que también él confirmó que presenció muchos temas de que le estaban hackeando, que le estaban amenazando y de que tenía este tipo de ataques. Ella mandó muchos mensajes, correos electrónicos y WhatsApp y mensajes de texto a varios familiares y amigos, donde les decía, les voy a leer un poquito: he estado recibiendo amenazas todos los días, repetidamente durante la última semana, por mi trabajo más reciente. Creo que finalmente crucé alguna línea con alguna de mis teorías, y estoy siendo vigilada. Se me puso en una lista negra. Me han dejado notas de voz en mi teléfono. Me hackearon mi teléfono. Y estoy recibiendo amenazas diarias. La última semana ha sido verdaderamente horrible. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Quiero decirles a las personas más cercanas a mí que si algo me pasa, no lo hice por voluntad propia. No importa lo que escuchen, no lo hice por voluntad propia. Quiero decirles que esto es muy grave y que estoy segura que estoy siendo vigilada. Que se trata de personas que no pertenecen a ninguna agencia, no son ni del FBI, ni de la NSA, ni de la CIA. Estoy convencida que ni siquiera son estadounidenses.
También ha investigado lo suficiente para saber que no son de Rusia ni de China. Es más, de ningún gobierno. Lo más probable es que sean contratistas, que están siendo pagados por alguna empresa multimillonaria. Y estoy segura que son las mismas personas que se metieron a destruir Hawái, haciendo referencia a incendios que ocurrieron en Hawái. Bueno, estoy segura que son contratistas, que es dinero privado. Otro detalle importante, ella asegura que, estuvo yendo sobre todo al dentista y que el dentista con el que ella iba le aseguró que sus datos dentales estaban registrados en una base de datos de Israel, que ella aparecía como contratista de una empresa israelí y por eso sus datos dentales, porque allá en Estados Unidos le toman placas y hay registros dentales, aparecía como ella como trabajadora de una empresa de Israel, cuando ella no trabajaba para ninguna empresa, ella era una científica independiente con su propio instituto de investigación. Fue entonces que ella dedujo que quienes la estaban persiguiendo pues era una empresa o contratistas de Israel. Ya saben que lo vi, ¿no? Bueno, luego ella empezó a decir que estaba recibiendo un acoso bastante tenebroso. Hay algo que se llama acoso grupal electrónico y hay algo que se llama target object, que son estas personas que empiezan a recibir hackeos, mensajes amenazantes, empiezan a tener dolores físicos y ella decía que empezó a recibir muchos mensajes donde le mandaban consejos sobre cómo desvivirse, que le decían qué podía hacer, que si estaba solo en la cama, que era un buen momento para tomar muchas pastillas. Luego decía que en su casa empezaba a sonar una espeluznante rima infantil, pero que en vez de la canción, o sea, con la tonadita de una rima infantil, le decían que se desviviera, que había unas jodidas rimas que sonaban una y otra vez diciéndole que se desviviera. Le mandaban mensajes como sal de tu casa, estoy en la puerta principal, abre, métete a la piscina y cosas similares. Decía que ella estaba segura que eran contratistas de Israel o personas del Mossad y que la estaban persiguiendo porque además decía que sus registros médicos y dentales ya los tenía el gobierno o una empresa de Israel. Bueno, eso lo descubrió mucho después. También decía que estaba siendo afectada por algo que se conoce como el rayo del dolor o una energía dirigida, así se llama, armas de energía dirigida. Ella aseguraba que a veces estaba trabajando en su computadora cuando empezaba a sentir un calor incandescente y se le quemaban las manos, se le ponían totalmente rojas, así que ella estaba lejos de la cocina, lejos del termostato, lejos de cualquier aparato que pudiera generar ese calor. Ella subió mucha información acerca de las heridas que tenía en las manos, lo cual le impedía poder utilizar la computadora y por lo tanto trabajar. Bueno, pues las últimas veces que ella se llegó a comunicar y ella subía videos y audios, lo hizo hablando de esto, de que estaba siendo acosada y que ella creía que era el Mossad o una empresa contratista israelí y que lo hacían para que ya no investigara el tema de la gravedad y también para robarle su trabajo. Este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse y ayudarme a compartir.